La historia arranca con nuestro prota, el duque, el cual estaba sentado frente a su escritorio, escribiéndoles unas cartas a sus padres, donde les cuenta que sigue igual de maldito que siempre, maldición que provoca que todo lo que toque se marchita al instante. De golpe se cuela un recuerdo en el cual su madre, sin ningún tipo de filtro, dice que no puede ni convivir con él y que lo mejor sería encerrarlo bien lejos. Para ella, él no era un chico, era básicamente la personificación de la muerte. Víctor se queda dándole vueltas al motivo por el cual esa bruja le tiró semejante maldición. Mientras tanto, roza una flor y esta se convierte en un cadáver vegetal en cuestión de segundos. Sigue con su carta hasta que aparece Alice, su sirvienta, avisándole que ya le preparó el té. Y él se pone tenso con solo tenerla cerca. Alice le alcanza una bandeja con algo para picar, pero Víctor le dice que lo de la carta era solo un ensayo, que nunca pensó en mandarla en serio. Por dentro se las pasa pensando que no entiende a la loca de esta waifu y cómo es que sigue con ese jueguito de querer conquistarlo. Es como si ignorara que estaba maldito. El prota se cubre la cara visiblemente molesto, justo cuando Alice sigue molestándolo para conquistarlo. Él se sonroja y le pide que por favor pare con ese tipo de actitudes. La waifu, como si nada, le pide perdón, pero también admite que le gusta molestarlo. A él le preocupa que un día pueda pasar lo peor y se lo dice sin rodeos. Sin embargo, ella lo ignora completamente y en lugar de reaccionar con miedo, le intenta dar la galletita de manera tierna. El prota se queda congelado sin saber cómo reaccionar, mientras le pregunta si al menos estaba escuchando lo que le dijo. Así que el protagonista se le acerca y en vez de tomarla, ella termina mordiéndola del otro lado. Eso sí, el tipo mantiene la compostura de una forma casi sobrehumana. Para colmo, ella le suelta que eso cuenta como un beso. Mientras todo esto pasaba, él se queda pensando en que la maldición le cayó encima cuando apenas tenía 5 añitos de vida. Lo único que le quedó grabado fueron las palabras de la bruja y la reacción de su madre, que en lugar de cuidarlo o buscar alguna solución, prefirió apartarlo por completo y mandarlo a vivir apartado en una zona lejana de la mansión, ya que le tenía mucho miedo. El tiempo pasó y el prota se dio cuenta de que podía tocar cosas sin vida sin que éstas se marchitaran. Sin embargo, si se acercaba a una planta o a un árbol, el desastre era instantáneo. En ese momento, Alice aparece para seguir con sus juegos raros. Él explica que ella es hija de la ama de llaves principal, pero aún así no tiene idea de por qué se comporta de esa manera con él, muchas veces incluso con una intensidad que lo desconcierta. Cuando el prota se levanta, la rutina no cambia. Alice llega, como siempre, con el desayuno en la bandeja. Esa mañana, Alice llega con noticias. Su amigo de la infancia, Philip, tiene planeado pasear por la mansión. El prota, apenas los escucha, se emociona de verdad, ya que hacía siglos que no veía a alguien del pasado, y menos a alguien como Philip, que siempre lo había tratado con dignidad, incluso cuando todos los demás lo miraban con miedo por culpa de su maldición. Pasaron las horas y Philip aparece justo con su guardaespaldas, pero lo que pintaba como un reencuentro lleno de nostalgia se convierte en una reunión bastante incómoda. Desde que cruzaron la puerta se notaba que ambos estaban con los nervios de punta, cuidando cada paso para no rozarse con él ni por accidente. En un momento, Philip se acerca a Alice para decirle en voz baja que debería renunciar y dejar de trabajar ahí, pero el protagonista, que andaba cerca, estaba escuchando todo, así que sin darles mucha vuelta, lo enfrenta y es por eso que el rubio, cara de caca, termina soltando la verdad. No vino por voluntad propia, sino porque su madre lo mandó. Resulta que la familia quiere quitarle el puesto de heredero al protagonista por esa maldición que arrastra desde chico. Y si eso sucede, planean romper todo vínculo con nuestro prota, como si nunca hubiera existido. Obviamente, el chico se queda medio bajoneado, no tiene ni idea de si su familia lo considera parte, como también si algún día va a poder romper esa maldición y si acaso Alice simplemente estaba ahí porque le pagan, mencionando que espera que no sea así porque él la ama de verdad. Y lo más loco es que ella también lo sabe perfectamente. Mientras cortaba los pétalos de una flor, después de tanta duda, el prota agarró otra flor y empieza con ese jueguito clásico de los pétalos para ver si Alice siente algo por él o no. Y justo cuando queda el último, resulta que sí, que supuestamente a ella le gusta. Él se queda medio en shock por la coincidencia, pero antes de seguir en su nube, Alice aparece para avisarle que la cena ya estaba servida. Mientras vuelven, él no aguanta más y le dice que siente que no merece enamorarse de ella, ya que hasta una flor con
con él se termina marchitando. Alice, sin dudarlo, recoge la flor que había tirado antes y le cuenta que una rosa blanca, cuando se marchita, simboliza una promesa de entrega total a alguien. Para ella, eso ya vale más que cualquier regalo. Además, le asegura que no piensa soltarlo y que va a estar ahí hasta que logran romper la maldición. Ese gesto lo deja tocado y por un instante se imagina que tal vez algún día pueda llegar a ponerle un anillo en el dedo sin que todo salga mal. En medio de todo eso aparece Alice otra vez, pero esta vez tan pegada a él que el pobre se espanta. Ella se ríe y le dice que le encantan esas reacciones que tiene, y él, medio desesperado, se tapa los ojos diciendo que no va a ponerse nervioso, ya que así la evita ver. En ese momento, el mayordomo vuelve tras haber estado afuera por problemas de salud. Anuncia que ya está recuperado y que vuelve a su trabajo. Victor lo recibe con buena onda y Rob le pide perdón a Alice por haberla dejado cargando con todo. Ella, sin drama, le responde que no fue tan grave, porque pudo quedarse con Victor toda la noche. Obviamente, eso no le cae muy bien a él, que se apura a decirle que no diga esas cosas, porque cualquiera lo puede entender muy mal. Cuando Rob termina lo que tenía que hacer, se retira cortésmente, dejando a los dos solitos otra vez. El prota se queda mirándolo fijo, pensando que ese tipo había sido lo más parecido a un padre que tuvo. Después de todo, fue el único mayordomo que se bancó a acompañarlo cuando lo mandaron a ese rincón perdido en la mansión, mencionando que el mayordomo era impecable con su rol, todo un profesional. Aunque hubo un momento medio incómodo, el prota estaba caminando por los pasillos y Rob casi lo llega a tocar sin querer. Por suerte, reaccionó a tiempo porque si no, se iba a ir con Jesucito, mencionando que el pobre Rob lidiaba con los años encima. Ya no veía ni escuchaba como antes y eso empezó a preocuparlo, pero el viejo mayordomo intentaba disimularlo y actuar como si todo estuviera en perfecto estado, pero ya se notaba que la edad le estaba pasando factura. Pasaron los días y el prota, como si ya tuviera un plan B, se puso a practicar piano. Su idea era que si lo terminaban dejando sin herencia, al menos podía intentar ser músico, mencionando que antes de que la maldición le arruinara la vida, era bastante reconocido por lo bien que tocaba el piano. Estaba reconcentrado cuando, como de costumbre, aparece Alice a interrumpirlo. Él, con cara de pocos amigos, le manda a limpiar, a lo que ella le hace caso y se pone a limpiar, pero eso sigue distrayendo al prota. Después se le pasa la rabia y le dice que se siente ahí al lado, que escuche lo que estaba tocando. Mientras él sigue con su melodía, Alice no puede evitar pensar en él. Cuando termina de tocar, él, con los cachetes rojos, le menciona que la canción la compuso pensando en ellos dos. Sin embargo, no aguantó y le dijo que lo despierte cuando una vez que ya esté la comida lista. Alice le dice que le dará las buenas noches, pero se detuvo y vemos que de hecho el prota no estaba tan dormido. En otro momento vemos al prota ocupado con sus cosas, hasta que su hermana menor, Viola, aparece sin avisar, donde nos comentan que a la niña le encanta escaparse para pasar un rato con su hermano, ya que ella sí lo quiere mucho y se debe escapar claramente porque su mamá no estaría nada contenta si se entera. Después de llenar el estómago con unos dulces que le saca el prota y molestarlo un rato, decide irse, pero justo se cruza con Rob, el mayordomo, el cual gusta de él. Sí, salió con gustos peculiares. Más tarde, estando de chill, vemos que un gato se mete en la mesa y empieza a seguir al prota, que entra en pánico porque no quiere que lo toque. Mientras tanto, Alice, lejos de ayudar, se pone a molestarlo. Por su parte, el Chad del mayordomo, como ya no es tan joven, tampoco puede hacer mucho para atraparlo, pero al final logran calmar al menino. Resulta que lo habían dejado tirado, así que le dan algo de comer afuera y para cerrar con broche de oro termina encontrando un nuevo hogar. Ya entrada la noche, los tortolitos coinciden en una sala con una vista hermosísima. Ahí se ponen a bailar vía Bluetooth. Al final, Alice se le acerca para decirle lo mucho que lo quiere, pero con un tono más romántico de lo normal. Al día siguiente, el duque andaba matando el tiempo con el billar cuando Alice lanza un reto. Quien pierda hace lo que el otro diga. Él, medio despistado, pierde, así que ella le gana y tiene el derecho a pedir lo que quiera. El pobre ya pensaba que venía algo típico de ella, pero se equivocó feo. Lo único que quiere es que la acompañe a un festival en el pueblo donde todos irán disfrazados y le sugiere que se ponga un traje bien cerrado para que no toque a nadie y no pase nada malo. En un
un principio como que no quería ir, pero si te rogan así, no mames. Ya con su disfraz que lo cubre de pies a cabeza, el duque sale a la calle junto a Alice. Vemos que el prota estaba medio torpe, es más, casi es tocado por Alice, que en un intento de evitar que se caiga, estuvo a nada de terminar con Jesucito. Después continuó todo bien, hasta que en medio de la multitud se tropieza, cae y termina separado de ella. Mientras Alice lo busca, una señora rara se le aparece, la confunde con su madre y se va sin dar explicaciones. Por su lado, el duque se cruza con un niño que estaba llorando y para calmarlo se pone a tocar el piano ahí mismo en la plaza, donde unos músicos se unen y no solamente logran animarlo, sino que también toda la gente se quedó encantada haciendo una escena hermosísima. Cuando aparece la mamá del chico, aparece también Alice, que le dice que menos mal que lo encontró. Alice se tranquiliza, pero él no tarda en quejarse de lo cerca que está. Ella, pensando que Víctor ya estaba agotado, le propone volver, pero él se planta y dice que puede seguir. Su respuesta la descoloca tanto que hasta duda si realmente es él. Mientras el festival sigue, terminan entrando a una tienda de un señor, donde el dueño les cuenta que las máscaras que venden estaban basadas en la leyenda de la muerte viviente de la mansión del bosque, o sea que estaban hablando sin saber del prota. Esta se lo lleva rápidamente. Más tarde, en un puente, él le confirma a Alice que ha escuchado todo lo que dicen de él, y aunque eso le pone algo bajón, intenta disfrutar su helado, incluso ofreciéndole a ella un poquito. Alice lo prueba de una forma tan tierna que lo deja todo bobo. Después lo convence para subir juntos a la torre del reloj. Desde arriba, Víctor se queda fascinado con la ciudad iluminada y la luna llena. Alice entonces le cuenta un cuento sobre una princesa que debía casarse, pero una bruja malvada raptó al príncipe y lo encerró en la luna. Desde entonces, en cada aniversario de bodas, frustrado, la princesa le da un beso a la luna, esperando que él la sienta. El prota le menciona que quizás él también le devuelva ese beso. De paso, compara esa historia con lo que siente. Aunque Alice estaba ahí, aún la siente distante. Le dice que la ama de verdad, aunque ni siquiera puede tocarla. Ella se ríe y lo molesta por haberle prestado atención cuando llamó a esto una cita. Víctor quería darle una noche especial y Alice lo valoró de verdad, aunque no pudieran ni rozarse. Ella solamente deseaba estar cerca. Aunque el contacto físico fuera imposible, le pidió que no la alejara, que la mantuviera a su lado pese a todo. Más tarde le deja una nota invitándolo a su cuarto y él, sin segundas intenciones, acepta. Al llegar, ella ya estaba allí. Cuando él le pide que se ponga otra prenda de ropa, no puede evitar pensar en ella, sobre todo al ver la ropa tirada por ahí. Esta le dice que si quiere dormir, que se tome el té primero, cosa que lo hace demasiado veloz. Alice, sin embargo, solamente le había escrito que fuera a su habitación si no podía dormir, porque quería que descansara tranquilo. Una vez que ya estaba acurrucado, él le dice que quiere llevarla a un lugar dentro de 2 noches, para mostrarle algo muy especial. Cuando llega el día, terminan en barco en lo que parece un lago bajo el cielo nocturno. Él había planeado mostrarle estrellas fugaces y de paso confesarle que le gusta, pero todo bien romanticón. Pero el viento le vuela el sombrero. Alice lo agarra, pero esto hace que pierda el equilibrio. Víctor, por culpa de su maldición, no puede alcanzarla, así que se siente culpable. Pero ella, sin dudar, le dice que si de verdad la ama, que le dé un beso, aunque eso signifique arriesgar su vida. El prota se acercó para dárselo, pero se arrepintió, cosa que ella hizo que lo tire del bote. Más adelante, mientras estaban frente al fuego, Alice le promete que la próxima vez sí podrán ver juntos la lluvia de estrellas que se perdieron por caerse. Pero al poco tiempo su actitud empieza a cambiar. Ya no lo molesta como siempre, así que el prota se pregunta si habrá hecho algo mal. Sin embargo, se percata de que no está él haciendo algo mal, sino que la pobre estaba enferma. Decide que descanse y se queda a cuidarla. Al principio, él pensó que era por haberse caído al agua. Sin embargo, esta le dice que puede que mientras él dormía, ella lo estaba mirando. La waifu le dice que se vaya para no contagiarse, pero esta le menciona que no lo hará, ya que así le puede devolver un poco de todo lo que hace por él. Finalmente, el prota menciona que tiene las mejillas rojas, así que debe tener fiebre, pero ella le dice que con sus mejillas no son por la fiebre. Pasados unos días, ya recuperada, la nieve empezó a caer y Alice le
le regala una bufanda, mientras lo invita a jugar afuera cuando el paisaje esté blanco de nieve. Él acepta y así es como pasan un hermoso día, lanzándose bolas de nieve y armando un muñeco con sus otros mayordomos. Cuando regresa a la mansión, Alice estaba llena de agua y se da cuenta de que perdió un arito que era parte de la herencia de su madre. Cuando él se da cuenta, no duda en salir a buscarlo bajo la tormenta, en plena noche y encima todo oscuro. Ella, al ver la tormenta, no pudo salir. Al salir en esas condiciones, el prota queda medio muerto. Justo en ese instante, una bruja llamada Kuf aparece volando como si nada, solo que tenía hambre y pensaba sacarle algo a los que vivían en tremendísima mansión, pero al encontrar al protagonista tirado en la nieve, decide salvarle la vida, básicamente. Cuando él abre los ojos, ella lo intenta saludar, pero él le explica su situación, tanto lo del colgante de Alice como el problema con su maldición, ya que ella quería ayudarlo a ponerse de pie. Apenas lo hace, este se desmaya de nuevo. La bruja empieza a usar su magia de fuego para ayudarlo un poco, y gracias a eso logra encontrar la joya perdida. Cuando él vuelve en sí, ella se presenta como bruja, y este güey le dice que entra a la mansión, así como sin nada. Al verlo regresar, Alice lo reta por haberse arriesgado así. Aunque el enojo dura poco cuando de inmediato le devuelve su pendiente. Al ver esa escena medio romántica, Kuf mira a Alice y mientras se la lleva le dice que en ese instante le prepare un baño. Después de eso se sientan a comer juntos y el prota aprovecha para sacar la información de las tan temidas brujas. Sin embargo, ella le aclara que no tiene ni idea de cómo romper esa maldición, ni conoce a la responsable. Lo único que le menciona es que suele viajar con un pana, aunque en ese momento estaban separados. Por eso tenía hambre, ya que no sabía para dónde ir. Víctor, con algo de curiosidad, quiso saber si ese supuesto compañero brujo era una mujer, pero Kuf le aclaró que se trataba de un hombre y que los varones también podían llevar ese título. Igual dejó bien en claro que no pensaba soltar ningún dato sobre su especie, ni siquiera si la apretaban con amenazas. Justo en ese momento, Alice apareció con algo dulce para convidarle. Después de terminar postre, la bruja cambió de idea y decidió responder lo que Víctor quisiera preguntarle. Él aprovechó para saber si tenía algún tipo de pista, aunque sea mínima, sobre la bruja que lo había condenado con esa maldición, pero ella no sabía nada al respecto. Según explicó, si el hechizo venía de mucho tiempo atrás, era casi imposible encontrar rastros o responsables. A continuación, compartió algo de su pasado. Contó que tanto sus padres como los de su mejor amiga habían quedado en medio de una cacería organizada, por lo que de su especie la mayoría fueron atacados por humanos. Alice volvió a entrar justo a tiempo con la capa de Kuf ya arreglada y la bruja se lo agradeció. Luego, Alice quiso saber si las de su especie se vestían tan extravagante como ella, recordando a la vieja calavera que la había confundido con su madre. Kuf aclaró que no todas usaban túnicas, aunque estaba segura de que ningún humano común llevaría algo así. El prota, sin perder el hilo, intentó otra vez sacarle alguna pista sobre cómo hacer con su gran problemita, pero esta le dice que no puede decirle nada útil y que el que más sabe es su pana, a lo que el prota le dice que se ve que lo quiere, pero ella simplemente se queda callada, se abre paso hacia la ventana y se retira, transformándose en un murciélago. Al otro día, Alice se aleja de la mansión y mientras hace un muñeco de nieve se le viene a la cabeza una escena de cuando era chiquita. Estaba en medio de la nieve, escuchando a un grupo de niños molestándola por ser hija de una empleada. En ese momento, el duque fue el único que se acercó para defenderla, aunque ese recuerdo se desvanece rápido cuando él mismo, ahora más grande, la observa algo rara, como si quisiera que la abrazara sin decirlo. Con la mañana recién empezando, ella le sirvió té y el prota le preguntó si no se cansa de usar la misma ropa siempre, a lo que ella le dice tranquila que se cambia la ropa todos los días. En ese momento, su hermana Viola vuelve a la casa para visitar a su hermano. Entra confiada a su cuarto, pero enseguida cambia de actitud cuando ve que él no estaba solo. Rob, el mayordomo, también estaba ahí. De inmediato se pone más reservada, ya que claramente siente algo por él. Mientras comparten una merienda con pastelitos hechos por el propio Rob, el prota le dice que Rob es solamente un mayordomo, pero ella le tira una rosa al estilo ninja. A Viola le empezaban a picar la curiosidad por saber qué
tipo de chica es Alice. Entonces la chica no se queda atrás y decide mostrarles sus mejores movimientos para conquistar usando el famoso método Viola. Apenas termina su presentación, el duque como siempre queda encantado con sus gestos, pero justo en medio del momento llega Rob para avisarle a Viola que su sirvienta la estaba esperando para volver a casa. Ella, como de costumbre, se bloquea frente a él. Su hermano no tarda en decirle que use su propio método para conquistar al mayordomo, cosa que la pone aún más nerviosa. Su estrategia no sale como esperaba y termina yéndose sin lograr lo que quería. Al otro día, la chica vuelve a la mansión, pero esta vez claramente más interesada en ver a Rob que en saludar a su hermano. Va directo hacia la cocina, donde deciden preparar pan juntos, pero ahí ven que estaba Alice intentando alimentar al prota sin notar que estaban ahí. En ese momento, la waifu se da cuenta de que llegó su momento de lucirse con sus habilidades de cocina. Entonces, Viola se mete de lleno a la cocina y decide colaborar con la preparación de pan. Se esfuerza haciendo unos de forma de gato, orejitas incluida, todo un artista. Y en medio de esa actividad descubrimos algo importante. Claramente va seguido para ver a Rob, pero eso no significa que no le preocupe su hermano. De hecho, le pesa bastante que siga atrapado en esa maldición y le gustaría que pudiera liberarse cuanto antes. A Viola le encanta estar en ese ambiente, tanto que se despide toda sonrojada con su canastita de panes hecha con su mayordomo favorito. Por otro lado, Alice anda patinando sobre el lago helado como si nada, y esa escena no pasa desapercibida para un personaje nuevo con forma de cuervo, que la mira bastante interesado, el cual habla. Se trata de Zane, el brujo que era el amigo de Kuf, que estaba intentando localizarla ya que la había perdido, y está sin mucho éxito. Resulta que el tal Zane es todo un macho y mujeriego que no pierde la oportunidad para tirarle los perros a la rubia, apenas la tiene enfrente. Le dice que tiene debilidad por las chicas como ella. En ese momento, Alice le dice que hay alguien que lo andaba buscando, sacando de dentro de su vestido a Kuf, la cual había encontrado en un lago. Ahí se transforma en su forma normal, se queda con ellos y todos terminan deslizándose juntos por el hielo mientras aprenden a patinar como si fueran un grupito de lo más unido. Esa misma noche, Zane y Kuf se muestran súper agradecidos por haber hecho que se reencuentren, tanto que le avisan al protagonista que cuando aparezca la luna roja van a pasar a buscarlos. Resulta que durante ese evento se forma una especie de reunión de muchas brujas, y si tienen suerte, ahí podría aparecer la responsable de la maldición que arrastra desde siempre. Una oportunidad dorada para ver si puede sacarse de encima esa desgracia de una vez. Pero bueno, como si no pudiera quedarse tranquila, Viola aparece en la habitación de Alice, sin avisar y con la excusa de que quería dormir al lado de su adorado Rob. Así que después de recibir tremendo reto por parte de su hermano, terminó teniendo que compartir la cama con Alice. Lo que parecía una tortura se convierte en noches de confesiones, donde descubrimos que Viola siente que su madre nunca fue muy cariñosa con ella. De hecho, siempre soñó con tener una hermana mayor con quien llevarse bien. Pasada la noche, el protagonista intenta hacerla sentir un poco más querida, solo porque Alice le había dicho que eso haga, aunque no entiende muy bien por qué. Más tarde aparece un invernadero que aparentemente forma parte de la mansión, pero que nadie le da ni siquiera la hora. Así que hoy toca día de jardinería, aunque va a ser algo mucho más improvisado para Alice y el prota. Víctor se queda medio impactado al ver que Alice saca herramientas de jardinería como si fuera lo más normal del mundo. Se ponen a limpiar el invernadero y mientras él toca las hojas feas, estas se secan al instante. Ahí comenta que a base de errores fue entendiendo qué podía hacer y cuáles no con su maldición, aunque todo eso parece haber sido establecido por capricho de la bruja que le arruinó la vida. Es decir, que el prota estuvo viviendo bajo sus reglas sin siquiera notarlo. Más tarde va a ver cómo anda Alice y la ve agachada, mirando unas flores como si fueran la octava maravilla. Ella le pide que las marchite para ella, y mientras se va a ordenar un poco, él prepara una coronita con esas flores ya secas. Cuando vuelve, se la pone en la cabeza y le dice que prefiere eso antes que verlas pudrirse. La waifu le da las gracias y promete guardarla con cariño. Ese momento medio tierno lo hace pensar que ya no quiere seguir atado a la maldición, mencionando que en esa reunión de brujas tal vez tenga la chance de romperla para
para que su madre finalmente lo vea como parte de la familia. Por otro lado, de vuelta en la mansión, mientras estaban comiendo, Gerbera lanza la pregunta de por qué Viola había dejado de aparecer por las comidas. Ella rápidamente inventa una excusa, diciendo que últimamente anduvo de visita en la casa de una amiga, pero esta no le compra mucho ese cuento y le tira una advertencia. Mientras andaba teniendo un paseo nocturno, el prota escucha un grito que parecía de la waifu y corre a ver qué le estaba pasando, solo para descubrir que estaba en el baño peleando con el gato de la otra vez. Resulta que el gato se había querido llevar su vestido y obvio que ella quería recuperarlo. Víctor, como todo un caballero, se da media vuelta y sale a buscar al felino, pero Alice lo sigue. Para que no se congele, el prota le dio su saco, aunque mientras estaban buscándolo, él no podía dejar de ponerse nervioso por la situación, y Alice, como siempre, le vuelve a coquetear diciendo si acaso estaba buscando la oportunidad para besarla. Cuando por fin ven el vestido, el gato ya lo había hecho trapo. Alice decide dejar que el animal se lo lleve para hacerle una cuna a sus crías, o sea que todo fue para nada. El prota la acompaña de vuelta a la waifu y después de roncar, como ya le habían anticipado sus panas brujitos, vinieron para llevárselo. Él ya estaba listo con 1000 porquerías por si se armaba, pero al ver esto, Kuf lo desapareció enseguida. Según ella, si nadie se entera que no es un brujo, estará todo en orden. Después de eso, Alice se suma al plan y Kuf le da el visto bueno. Aunque Víctor estaba demasiado nervioso, Zane intenta calmarlo y de paso le promete a Alice que la va a cuidar, ya que este señor es un caballero. Este se va a buscar alguna puerta útil para poder ir donde las brujas, mientras que Víctor piensa que por qué son tan buenos con un humano, mencionando si las brujas llegan a oler la presencia de un humano, los van a borrar del mapa. El cuervo se encuentra con el espejo perfecto, así que la waifu los prepara dándole las túnicas mágicas que van a servir para tapar ese aroma humano que traen encima. Zane intenta coquetear, pero la otra waifu le mete un patadón y se manda atrás de él. Rob les dice que por favor se cuiden y Víctor con cara de póker les dice que estén tranquilos, que va a salir todo joya, y se mete también. Al otro lado ya lo estaban esperando. Al momento de llegar, el prota ve un montón de brujas con pinta de pesadilla andante y se empieza a poner nervioso, pensando que si la bruja que le arruinó la vida estará por allí. De la nada, una pelota vuela hacia él, pero cuando la levanta se da cuenta de que es un ojo gigante. Además, el pequeñín que la pide también tiene una facha bastante espeluznante. La jefa del lugar, Dalet, da inicio a la asamblea y arranca todo como si fuera una misa de brujas, y Víctor se sorprende de lo educadas que son dentro de todo. Arrancan a pasar lista y todos van contestando como si fuera una clase tétrica. Cuando los ven, varios clavan la mirada en el protagonista y Alice y no tardan en preguntarles quiénes eran esos dos. Kuf tiene una respuesta bastante rápida y convincente, que eran sus hijos, así que lograron colarse sin levantar sospechas, ya que en el tiempo que estos no vinieron, estos dos podrían haber tenido hijos. Igual, el pobre Víctor estaba más metido en sus pensamientos, dándole vuelta a cómo podía averiguar quién le había tirado esa maldición, pero la junta terminó demasiado rápido, así que estaba medio complicado cómo podría averiguar quién le tiró esa maldición. Pero mientras el prota pensaba, le hacían preguntas a Zane si acaso esos dos niños fueron un accidente, ya que estar con alguien que es mitad humano como que no está muy bien visto. Kuf dice que sí, pero Zane los regaña por pensar de esa manera de ella, aunque se notaba que algunos de los presentes no la tragaban mucho por eso de ser mitad humana. Sin embargo, Zane se encargó de bajarle los humos a todos, dejando bien en claro que con ella no se podían meter. Después de ese momento incómodo, varios empezaron a hacerle juegos al protagonista. En ese instante, Alice se acerca con pasos silenciosos hacia Dalet, quien la observa con atención antes de recordarla del evento anterior, el festival. Al notar que la reconoce, Alice no pierde tiempo y le pregunta si su madre alguna vez tuvo algún tipo de vínculo con ellas. Sin rodeos, Dalet le responde que en realidad su madre solamente era una mujer que conocía de vista, sin mantener ningún tipo de relación significativa. Mientras conversan, aparece Víctor visiblemente afectado, llorando tras haber sido golpeado
golpeado en la cara por una pelota durante el juego. En un gesto amable, Alice le ofrece un pañuelo para que se limpie, y Dalet, al verlos juntos, comenta con naturalidad que el joven ha cambiado bastante con el paso del tiempo, dejando entrever que lo conoce desde hace años. En medio de esa interacción, menciona algo que descoloca a Victor: su maldición. Sorprendido, él le pregunta cómo sabe sobre eso, y Dalet le revela que lo había visto en el pasado, cuando apenas era un niño, durante una visita a la antigua mansión de su familia. Además, le confiesa que está al tanto de la existencia de la bruja que le lanzó aquella maldición. Alice, al escuchar esto, insiste en saber si hay alguna forma de encontrarse con esa bruja, pensando en la posibilidad de romper el hechizo que carga Victor. Sin embargo, Dalet le rompe las esperanzas al decirle que eso no es posible, ya que aquella bruja había muerto hace un tiempo, y lamentablemente ella no tiene ni idea de cómo revertir la maldición que dejó. Victor se desespera por sacar la información a Dalet, buscando cualquier pista, pero Dalet lo frena de inmediato, dejándole claro que no sabe nada más, y que además odia profundamente a esa bruja. Dalet quema su disfraz frente a todos, lo que provoca una reacción inmediata en las otras brujas, quienes detienen el juego al detectar la presencia de un humano entre ellas. Cuff, al ver la situación complicarse, hace señales urgentes a las demás para que se retiren de inmediato hacia el espejo que los conecta con su mundo. Una de ellas lanza un ataque utilizando una planta mágica que rápidamente atrapa a Alice entre sus lianas. En medio del caos, Victor se lanza hacia ella y logra sujetarla, provocando un fenómeno extraño. La planta comienza a marchitarse hasta morir. Una vez que logran escapar y alejarse del peligro, se detienen a tomar un poco de aliento. Victor les ofrece disculpas sinceras a Cuff y a Zane por haberlos metido en semejante situación. Sin embargo, Zane agrega que este tipo de cosas le suceden con frecuencia y que con el tiempo terminarán olvidándolo. Alice se toma un momento para agradecerle con sinceridad por haberla protegido durante el incidente, sobre todo por haberse impuesto en el instante justo cuando lo necesitaba. Después de esto, ellos hacen una nueva amistad con Victor. Al sentir ese vínculo genuino por primera vez, no puede ocultar su alegría, ya que para él significa tener verdaderos amigos de verdad. Al otro día, Alice aparece frente a Victor trayendo consigo una extraña jarra mágica junto con un libro viejo. Esta le propone hacer un nuevo intento para liberarlo de la maldición. Le explica que quiere preparar una poción y necesita de su ayuda para llevarla a cabo. Con la esperanza de que funcione, con entusiasmo comienzan a mezclar los ingredientes uno por uno, siguiendo cuidadosamente las instrucciones que figuraban en el texto, sin omitir ningún paso. Cuando llega el momento final, le pide a Victor que remueva toda la mezcla con sus propias manos, pero no solamente eso, debe hacerlo concentrándose en pensamientos positivos, en recuerdos felices. Para él, no hay duda de que ella lo hace muy feliz. Tras terminar la mezcla y ver que todo estaba listo, Victor toma la decisión de beber la poción sin dudar. Sin embargo, tras unos segundos se da cuenta de que nada ha cambiado. A pesar del resultado, lejos de deprimirse, le dedica una sonrisa a Alice y le agradece de corazón por el esfuerzo. Ella promete que no se rendirá y que seguirá buscando nuevas formas para romper esa maldición. Como no querían tirar la vasija después de que no sirviera para romper la maldición, decidieron dársela a Rob. Lo curioso es que la vasija parecía reaccionar de forma extraña, como si tuviera sentimientos hacia Rob. Este gesto llamó la atención de Viola, quien observaba la escena desde un rincón. Al notarlo, su mirada dejó bastante claro que no pensaba dejar de pasar desapercibido. Pasados unos días, Alice se topó con un libro viejo. En ella se afirmaba que quien fuese capaz de interpretar la melodía escrita allí podría liberarse de su maldición. El protagonista se animó a tocar la pieza, concentrado y decidido a ver si esta vez habría algún cambio real. Mientras se esforzaba por reproducir la melodía, apareció un espíritu, el fantasma del compositor original, quien había escrito aquella pieza mucho tiempo atrás. Este espectro comenzó a incomodar al prota con burlas. A pesar de todo, Alice no se dejó intimidar. Incluso al darse cuenta de que Victor estaba tan concentrado en tocar la pieza, intentó aprovechar la situación para coquetearlo un poco, aunque él no cedió ni se distrajo. El fantasma, por su parte, no dejó de acercarse a Alice y en un momento incluso estuvo a punto de darle un beso. Aunque se supone que ella no podía verlo, pareció percibir claramente su intención y lo detuvo antes de que lo lograra. Finalmente, tras mucho esfuerzo, el protagonista consiguió tocar por completo la melodía. Sin embargo, el resultado no fue el que él esperaba. La maldición que se rompió no fue la suya, sino la del propio fantasma, quien, gracias a que su música fue interpretada
excitada, por fin pudo liberarse de su atadura en este mundo. Víctor se encontraba esperando justo al frente de la puerta de la habitación de Alice, listo para escoltarla hacia la mansión. Sin embargo, para su sorpresa, ella apareció vistiendo bastante bonita, ignorando por completo la indicación previa que le había dado antes sobre vestirse adecuadamente. Víctor cerró la puerta de inmediato. Mientras ella se vestía en su habitación, él, desde el otro lado, comenzó a cuestionarse si acaso Alice realmente lo veía como un chico. Su falta de vergüenza al mostrarlo así lo confundía. En medio de eso, recordó algo que Viola le había comentado tiempo atrás, el llamado efecto del puente colgante, una teoría psicológica según la cual las personas pueden malinterpretar los sentimientos como señales de atracción romántica. Decidido a poner esa teoría en práctica, Víctor ideó un plan para generar miedo en Alice, con la esperanza de que eso activara ese efecto en ella. Cuando ella termina y sale, él salió de su escondite en un intento de sorprenderla. Lamentablemente, el intento fue un completo fracaso. Alice ni siquiera se inmutó. Entonces Víctor decidió darle miedo con una historia. No obstante, quien terminó más afectado fue el propio Víctor, pues los detalles del relato comenzaron a inquietarlo. Sin rendirse aún, pensó en mostrarle una pintura espeluznante que solía asustarlo. Comenzó a buscarla entre los estantes, pero no la encontraba. Para su desconcierto, la imagen ya no estaba allí, sino colgada en la pared. El solo hecho de verla en ese lugar lo puso nervioso. Aunque Alice continuaba tan tranquila como siempre, ella no mostraba ni un rastro de miedo, y con total calma le explicó que el truco del puente colgante solamente funcionaba si el corazón realmente se acelera por el miedo. En su caso, agregó que su corazón late rápido, pero no parece estar asustada, sino simplemente porque estaba cerca de él. Esa confesión dejó a Víctor sin palabras, aunque su mente seguía enfocada en cómo había llegado esa pintura a la pared sin que nadie la moviera. Durante un momento de torpeza, Víctor rompe accidentalmente un jarrón que resultaba ser de gran valor sentimental para Rob, quien al enterarse reacciona con tal intensidad que termina dándole un tremendo susto al protagonista. Aterrorizado, Víctor sale corriendo de la escena y más tarde es encontrado por Alice, quien se queda con él para tranquilizarlo hasta que todo se calme. Mientras ambos conversan, él le confiesa el miedo que le provoca a ver a Rob furioso, pero Alice le responde que en realidad le gustaría presenciar ese lado de él. Sin embargo, la conversación se interrumpe cuando oyen pasos acercándose. Sin pensarlo mucho, deciden esconderse rápidamente, terminando en un lugar estrecho donde terminan muy cerca el uno del otro. Pero el momento se corta bruscamente cuando Rob los encuentra. Ante esto, Víctor trata de dar una explicación de lo que ocurrió con el jarrón, pero para su sorpresa, Rob no se enoja. De hecho, le cuenta que gracias al incidente descubrieron que el jarrón ocultaba algunas joyas. Estas pertenecían a su abuela, pero una antigua sirvienta de la mansión las había robado y escondido allí. Por eso, lejos de estar molesto, Rob estaba agradecido por haber recuperado algo tan importante. No obstante, le deja claro que más tarde tendrán que conversar sobre lo ocurrido, especialmente por lo del jarrón. Como si fuera un día cualquiera, Cuff aparece en la mansión con un objetivo muy claro. Pide que le enseñen a escribir y leer. Su intención es sorprender a Zane, esperando que ésta sienta orgullo de ella al ver su esfuerzo. Mientras el protagonista y los demás enseñaban a Cuff a leer y escribir con dedicación, en otra parte de la historia aparece Walter, el hermano menor del protagonista. Walter era un joven con una apariencia encantadora, tanto que hasta las sirvientas no podían evitar mirarlo embobadas. En una de sus caminatas se cruza con Viola, quien le menciona que se ausentará por un rato. Sin embargo, él enseguida intuye que planea ir a ver a su hermano, pero Viola dice que eso no es verdad. Walter, con una sonrisa, logra desenmascararla sin mucho esfuerzo, aunque su actitud no parece del todo seria. El joven tiene cierto complejo por ser el segundo en la familia y le revela su deseo de que Viola se aliene con él para poder apoyarlo en tomar una posición más importante en el seno familiar, además de confesar que nunca ha simpatizado con su hermano mayor. A pesar de esto, Viola deja en claro que no toma partido por ninguno y le pide que no le diga a su madre hacia dónde va. Walter, por su parte, accede a cubrirla. Una vez que Viola llega a la residencia del protagonista, se cruza con la pelirroja, ya que en ese momento los demás no estaban presentes. Viola, al verla sola en casa, supone que se trata de una intrusa y corre hacia ella con intención de detenerla. Sin embargo, en el intento termina chocando directamente con ella, cayendo al suelo. Cuff, lejos de molestarse, piensa que simplemente se trata de un juego. Ya al escucharla a Viola pronunciar la palabra hermano, se da cuenta de que ella es la hermana del chico
al que acompaña, notando incluso un cierto parecido entre ambos. Aunque le causa sorpresa que Kuf tenga algo que ver con su hermano, Viola no se siente cómoda siendo asociada con él, aunque coincide con Kuf en que Víctor realmente es alguien bueno y en quien se puede confiar. A Kuf le causa curiosidad, por lo que le pregunta directamente si siente algo por él, pero antes de que Viola le conteste, Víctor, Rob y Alice interrumpen en la escena, quedando desconcertados por la forma en los que los encuentran. Luego de disculparse por interrumpir, se retiran con rapidez. Una vez que todo se tranquiliza, Viola cuenta que había confundido a Kuf con una ladrona y por eso reaccionó de forma impulsiva. También admite de que no tenía ni idea de que Víctor tuviera amistades. Kuf no se lo tomó mal, considerando que Viola es alguien pequeña. Finalmente, Viola se muestra satisfecha y emocionada por haber logrado lo que deseaba, mientras Rob la acaricia con suavidad en la cabeza. Mientras tanto, la nieve comienza a caer afuera. Dentro de la casa, Víctor y Alice disfrutan tranquilamente de una partida de ajedrez. Él menciona que en noches frías como esa es más fácil invitarla a compartir una taza de té. Entre jugadas y comentarios siguen conversando con calma, hasta que Alice recuerda en voz alta cómo fue aquella noche en que llegó por primera vez. Aquella vez, el duque estaba encerrado en su habitación, con su habitual actitud sombría, cuando Rob apareció repentinamente. Tras hacer algunas observaciones sobre lo desordenado del cuarto y recibió respuestas poco amables, Rob anunció que no había venido solo. Fue entonces cuando Alice se presentó, mencionando que hacía mucho que no veía a Víctor. El protagonista se niega rotundamente a revivir cualquier aspecto de su infancia, ya que todos los recuerdos que conserva de esa etapa estaban cargados de dolor. Por eso, no desea que Alice permanezca en su mansión y cada vez que la ve cerca, le exige con firmeza que se marche. Sin embargo, Alice se niega a obedecerlo y continúa apareciendo a su lado día tras día. Esto provoca que él se irrite cada vez más, repitiéndole una y otra vez que se aleje, pero ella no se rinde. Finalmente, en un intento por hacerla desistir, Víctor le impone una condición: si realmente desea quedarse en la mansión, tendrá que hacerse cargo de limpiar la habitación de él, la cual está en un estado deplorable. Para cumplir con esta tarea, Alice recibe un plazo de 3 días. Alice acepta el desafío y se puso manos a la obra, dedicando su tiempo y energía a ordenar cada rincón de esa habitación caótica. Mientras limpia, no puede evitar recordar con nostalgia los momentos felices que compartió con Víctor durante su niñez, instantes que aún guarda con cariño en su corazón. Cuando los 3 días llegan a su fin, Víctor entra a su cuarto y se sorprende al ver que todo ha quedado impecable. Conmovido, le revela a Liz que la razón por la que siempre quiso mantenerla alejada era para protegerla, porque teme que su cercanía termine perjudicándola o incluso la exponga a peligros que él no puede evitar. Sin embargo, Alice le responde con sinceridad que no desea estar en ningún otro lugar, que su único deseo es permanecer con él. A pesar de sus palabras, Víctor sigue siendo terco. En lugar de enfrentar sus emociones, decide tomar una decisión drástica. Le deja una carta a Alice donde le comunica que si ella no accede a marcharse, entonces será él quien desaparezca. Luego de escribir la nota, abandona la mansión sin que nadie lo detenga, avanzando a paso lento bajo la intensa nevada. Víctor se deja llevar por el cansancio, hasta que finalmente tropieza y cae al suelo. En ese instante, resignado, se convence de que ese será su final. Mientras el frío lo envuelve, los recuerdos de Alice cuando era niña comienzan a regresar a su mente. En ese momento, cuando todo parecía perdido, Alice aparece de la nada, como si fuera una salvadora. Aunque Víctor se niega a levantarse y le repite que no quiere volver, Alice no deja rendirse. Lo enfrenta directamente y le lanza varias bolas de nieve al rostro, exigiéndole con firmeza que no tire su vida por la borda, que piense en todas las personas que de verdad lo aprecian. Al ver las heridas en las manos de Alice provocadas por su esfuerzo por encontrarlo, Víctor no puede seguir negando la verdad. Conmovido, termina por aceptar regresar con ella, y en medio de ese momento tan cargado de emociones, ambos se dejan llevar por el llanto. Desde entonces, algo cambió en él. Comenzó a aceptarla y a dejarla entrar en su mundo. Poco tiempo después, llega la noche buena. La hermana de Víctor tiene planeado visitar su casa esa misma noche, y también varios de los amigos del protagonista confirmaron que irían, lo cual lo tiene algo nervioso. Aunque se trata de una especie de reunión navideña, no puede evitar sentirse ansioso por lo que vendrá. Por el lado de su hermana, la situación es distinta. Su madre le insiste en que como es Navidad debería pasarla en casa, junto a la familia. También le recrimina por seguir usando ropa infantil, algo que hiere los sentimientos de la joven. A pesar
pesar de estas palabras duras, ella se dirige decidida a la residencia de su hermano, diciendo que lo hará por la familia. Pero en el fondo su verdadera intención es otra. Desea reencontrarse con Rob y entregarle un obsequio especial como regalo de Navidad. Víctor comenta que a pesar de ser una celebración, en su hogar no hay nada que realmente evoque el espíritu navideño. Alice dice que sería lindo contar con la presencia de Santa Claus, algo que deja a Víctor pensativo. No puede evitar imaginar a Alice vestida con un traje navideño. Por su parte, Alice promete que intentará preparar el mejor banquete posible, convencida de que podrían pasar una buena velada. Mientras tanto, Viola observa el regalo que eligió con mucho cuidado para Rob. Se nota que estaba reuniendo el valor para poder entregárselo. Lo que no sabe es que Walter ha tomado el rol de chofer, acompañándola en secreto durante todo el trayecto. Aprovecha esta oportunidad para enterarse de cómo está su querido hermano. Poco después, Zane y Cuff se hacen presentes en la celebración. Al entrar, desean una feliz Navidad y traen consigo un gran árbol navideño. Alice se siente agradecida por el gesto, ya que no tenían aún árbol de Navidad. Cuff, entusiasmada, comenta que este podría ser el año en que por fin lleguen a conocer a Santa Claus. Esta le dice a Alice que ayude para poner bonito el árbol, por lo que Zane también quiere ayudar. Sin embargo, una vez más, es rechazado. Aún así, su desánimo no dura mucho, ya que se le ocurre otra idea. Propone que Víctor lo acompañe para decorar el resto de la habitación mientras las chicas se encargan del árbol. La decoración del árbol avanza sin inconvenientes. En medio de esto, Víctor le comenta a Zane que para facilitar el trabajo, lo mejor sería que los cuatro colaboraran con la decoración del salón, ya que es demasiado esfuerzo para ellos. Zane propone a Víctor gastar una broma navideña a Alice. Sugiere envolverla con cintas decorativas como si fuera un regalo navideño. A Víctor le divierte la idea y parece dispuesto a seguir el juego, pero el plan no llega a concretarse, ya que Cuff interrumpe al terminar accidentalmente quemando a Zane. Tras finalizar la decoración, Cuff desea que Zane vea su trabajo terminado. Al observar la sala decorada, Zane recuerda el consejo de Víctor, de que debe expresar sus sentimientos con claridad. Motivado por eso, le dice a Cuff que todo había quedado precioso, pero luego se entera de que ella ni la escuchó porque se había quedado dormida. Mientras tanto, en otra escena aparte, la madre de Víctor se encuentra completamente sola en su inmensa y silenciosa mansión. Volviendo a Walter, el hermano menor de Víctor, este ha logrado infiltrarse en la casa de su hermano mayor con intenciones desconocidas. Explorando por los pasillos, encuentra un traje de Santa Claus, y aunque sospecha que puede tratarse de alguna trampa, termina vistiéndoselo de todos modos. En ese instante aparece Cuff, quien lo confunde con el verdadero Santa Claus. En paralelo, todos los demás estaban reunidos en la sala principal, cuando de repente desde la chimenea cae Walter disfrazado de Santa. Se presenta dramáticamente como el enemigo del prota. Sin embargo, Víctor lo recibe con amabilidad, algo que irrita a Walter, ya que lo interpreta como una señal de lástima que no desea recibir. Walter le pregunta a su hermana por qué siente tanto afecto por su hermano mayor, pero ella le responde con frialdad que en realidad no está de parte de ninguno. Mientras tanto, Viola nota de que Cuff tiene el regalo que preparó para Rob, lo que provoca un caos entre ellas. Por otro lado, Walter intenta una vez más declarar su rivalidad con Víctor, pero el alboroto en la sala es tanto que ni siquiera puede hacerse oír. Frente a la situación, Víctor decide tomar las riendas y resolver el alboroto. Es entonces cuando de forma inesperada Viola le da las gracias, algo que rara vez hace. Walter aprovecha el momento para proponerle una apuesta a su hermano. El primero que descubra cómo romper la maldición heredará el nombre de la familia. Víctor acepta el reto sin pensarlo demasiado. La noche avanza y la celebración navideña continúa entre risas, conversaciones y momentos compartidos con sus seres queridos. Al finalizar, Víctor sale a caminar junto a Alice, como ya es de costumbre entre ellos. Durante ese paseo, Alice vuelve a bromear con él, hasta que Víctor resbala y cae en la nieve. Desde el suelo, le dice que ese momento le recuerda a la primera vez que estuvo completamente derrumbado, a punto de rendirse, y que si logró levantarse fue gracias a ella. Le agradece profundamente por nunca haberse apartado de su lado, y le confiesa que su presencia lo cambió por completo. Ella, con ternura, le responde que estará con él para siempre. Después de bromear un poco, Alice se recuesta junto a él sobre la nieve, diciendo que quiere compartir ese mismo frío que siente, como una forma de estar aún mucho más cerca. Más tarde, ya en su habitación, Alice cae dormida y comienza a soñar con un recuerdo de su infancia. En ese sueño, la vemos siendo apenas una niña, caminando sola por los pasillos de una gran mansión, hasta que su madre, Sharon, la encuentra. Esta le dice que
que no debería estar levantada, que debería permanecer en cama como una niña obediente, sobre todo porque su salud siempre fue muy frágil. Alice se disculpa por haber salido sin permiso, pero Sharon no le grita ni se molesta, simplemente le dice que no está enojada, solo que se preocupa. Mientras la acompañan de regreso a su habitación, se cruzan con varias criadas a quienes Sharon saluda con calidez, incluso se toma un momento para ayudarlas con algunos problemas que tenían, demostrando que todos en la casa la estimaban profundamente. Alice la miraba con admiración. En medio de ese recorrido se topan con Victor, que pasa corriendo por el pasillo y saluda con entusiasmo a Alice. Sharon, entre risas, nota que su hija ha hecho una amistad con él y le pregunta si ha estado caminando por ahí solo para encontrárselo. Alice, algo apenada, se sonroja, mientras su madre la sigue molestando con cariño. Poco después aparece Rob. Al verlo, Alice se esconde rápidamente detrás del vestido de Sharon. Él intenta tranquilizarla diciéndole que no hay razón para tener miedo y luego le pregunta qué piensa sobre el trabajo que realiza su madre. Alice responde con admiración, diciendo que su mamá es maravillosa y que algún día quiere llegar a ser una buena empleada doméstica tan buena como ella. Sharon, conmovida hasta las lágrimas, abraza a su hija con ternura. Luego se despide y Sharon acompaña a Alice de regreso a la cama, la cubre con las sábanas y antes de marcharse le da un fuerte abrazo. Le promete que siempre la va a proteger sin importar lo que pase y le dice cuánto la ama. Alice despierta luego de un sueño y toma entre sus manos el collar que siempre lleva puesto, pensando en su madre. Mientras tanto, en la residencia del duque, la familia comparte la cena en un ambiente tenso. La madre del protagonista estaba claramente molesta. Viola sospecha que el hecho de que tanto ella como Walter se ausentaran durante la celebración navideña pudo haber sido el detonante final para la furia de su madre. Este le echa la culpa a Walter por haberla seguido sin su consentimiento, aunque él, por su parte, desvía la responsabilidad hacia Victor. Por otro lado, Cuff estaba de excelente humor, mientras que Zane se muestra inquieto. Aún tiene presente aquel comentario que le hizo Viola, señalando que sobreprotegía demasiado a Cuff y que debería empezar a darle más independencia, al menos para cosas sencillas como hacer las compras por su cuenta. Tomando en cuenta esas palabras, decide dejarla actuar sola, aunque la vigila de lejos, asegurándose de que esté bien. Cuff, decidida, comienza a reunir los productos de su lista de compras uno por uno, y una vez que los tiene todos, se dirige a la salida. Sin embargo, antes de marcharse, el comerciante la detiene para pedirle el pago. Al no ver a Zane cerca, Cuff se queda paralizada, sin saber cómo proceder. Zane la observa con ganas de intervenir, pero se obliga a contenerse para dejar que lo resuelva sola. Cuff intenta ofrecer como pago una piedra con forma de gato que había encontrado. El vendedor le pregunta si no le habían dado dinero para pagar. Cuff en ese instante comprende finalmente que cuando decían efectivo se referían al dinero real. Avergonzada, se disculpa y paga como corresponde. En la panadería, esta vez paga correctamente sin problemas, lo que provoca una sonrisa de orgullo en Zane al verla desenvolverse sola. De regreso a casa, un niño choca contra ella accidentalmente, arrebatándole el dinero. Cuff actúa con rapidez y recupera lo que pertenece. El pequeño, al intentar alejarse, tropieza y cae peligrosamente hacia una estaca. Cuff suelta la bolsa con la comida y se lanza para salvarlo justo a tiempo. El chico le agradece por salvarlo y también le pide disculpas. Aunque Cuff logra salvar al niño, su compra termina completamente esparcida por el suelo. En ese preciso momento aparece Zane y al verla así, se acerca y le sugiere que regresen juntos a casa. Esa misma noche, Victor no consigue conciliar el sueño. Su mente inquieta lo mantiene despierto, hasta que Alice lo encuentra despierto. Esta le dice de acompañarlo en la cama para que descanse mejor, así que terminan acostaditos juntos, compartiendo el mismo colchón. Pero el problema persiste. Victor simplemente no puede dormir, pues no puede dejar de observarla. Mientras la contempla en silencio, se le escapan pensamientos sobre lo hermosa que es. Alice, dándose cuenta de la mirada constante, se voltea hacia él y la tensión lo mata por dentro. Abrumado por la situación, le dice que no está bien dormir juntos si no están casados. Alice, intrigada por su respuesta, aprovecha para preguntarle qué piensa sobre su madre. Victor baja la mirada y le confiesa que su relación con ella estaba llena de malos recuerdos. No siente ningún afecto real por ella, pero admite que si algún día logra romper la maldición que lo atormenta, le gustaría al menos tener la oportunidad de reconciliarse. También le dice que cuando eso pase, le contará toda la verdad sobre su vínculo con Alice. Sabe que su relación con una sirvienta podría ser rechazada por su familia, especialmente si es el heredero de la casa, pero si no la aceptan, no le importaría cortar lazos con ellos sin dudarlo. Alice, al escuchar la firme decisión de Victor de romper todo lazo con su familia, lo detiene y le pide que no haga algo así. Cambiando el rumbo de la conversación, ella va a hablar
con Rob y le confiesa que aunque desea profundamente que Victor logre liberarse de su maldición, también comprende lo complicado que sería que un noble termine casándose con una simple sirvienta. Rob, sin embargo, le responde con tranquilidad que eso solamente debe ser decidido por ellos dos, sin importar lo que digan los demás. En ese momento comienza a recordar el pasado, cuando le encomendaron cuidar a Victor después de que este fuera maldecido. En ese entonces no sabía absolutamente nada sobre cómo criar a un niño, y al principio ambos chocaron mucho. La situación se volvió tan difícil que el pequeño terminó aferrándose en su habitación, sumido en la desesperación y expresando deseos de desaparecer. Fue en ese punto que Rob pensó en buscar ayuda y acudió a Alice, esperando que por tener la misma edad que Victor pudiera acercarse a él de una forma distinta. Alice, por su parte, acababa de perder a su madre y vivía bajo el cuidado de su tía, quien la trataba con evidente dureza. Aún así, cuando tuvo que marcharse, se despidió de ella con respeto. Con el paso del tiempo, Rob fue testigo del cambio positivo que Victor experimentó gracias a la cercanía con Alice. Por eso, hoy en día, cree firmemente que si los dos son felices juntos, él no necesita nada más. Justo cuando entra de nuevo en la mansión, escucha como desde adentro se escucha el sonido del piano. Al llegar, encuentra a Victor tocando y le pide a Alice que lo acompañe con su voz. Ambos entonan la canción juntos hasta llegar al final. Victor no imaginaba que una melodía infantil pudiera hacer que su corazón se agitara de esa forma. Alice admite que ella también sintió algo de vergüenza durante el canto, algo que él no pensaba que ella pudiera experimentar. Sin embargo, ella le aclara que aunque se haya sentido apenada, no le molesta en absoluto haberlo hecho si es con él. Ante esa sinceridad, Victor decide que es mejor terminar la noche antes de que las emociones nublen su juicio. Mientras se dirigen hacia sus respectivas habitaciones, Victor le comenta que últimamente se siente más animado, como si algo dentro de él hubiera cambiado, y le confiesa que todo ese bienestar es debido a ella. Con la esperanza de que algún día pueda liberarse de su maldición, le expresa su deseo de regresar a casa con Alice cuando ese momento llegue. Sin embargo, Alice se despide rápido con un buenas noches, le lanza un besito al aire y se retira con una sonrisa forzada. Una vez fuera de su vista, su expresión se vuelve melancólica. A pesar de lo que Victor siente por ella, Alice es consciente de su lugar como una simple criada. Sabe que cuando el día de la liberación llegue, lo más probable es que ya no puedan permanecer uno al lado del otro como ahora. Mientras tanto, en otro sector de la mansión, Walter y Viola hurgan entre los archivos del almacén, buscando cualquier rastro que pueda darles una pista sobre la maldición que recae sobre Victor. Walter no puede evitar sacar el tema de siempre, los sentimientos de Viola hacia su hermano. Le reprocha que parece preferir a Victor por encima de él, insinuando que eso lo hiere. Viola le recuerda que fue él quien le ofreció su ayuda desde el principio. Aún así, Walter insiste en que si llegara a encontrar alguna pista útil sobre cómo romper el hechizo, lograría sacarle ventaja a su hermano mayor. Incluso dice que no sería solamente un paso adelante, sino que dos. Y la mención del número 2 lo irrita aún más. En medio de la búsqueda, Viola da con un antiguo diario que pertenecía a un sirviente que vivió durante la época en que Victor fue maldito. Sin pensarlo dos veces, tomó el cuaderno y se marchó rápidamente, dejando a Walter solo con el desorden. Mientras camina por los pasillos, esconde el diario al ver acercarse a su madre, Hervera. Esta la detiene y sin notar el objeto, la critica por su aspecto. Hervera termina de redactar una carta cuando Viola entra en la habitación para mostrarle el vestido nuevo. Al verla, su madre lo aprobó, sugiriendo incluso que debería vestirse así de ahora en adelante. Aunque Viola expresó que ese estilo no iba con su personalidad, Hervera insistió con rigidez en que era una mejora evidente, recordándole que como parte de una familia noble tenía la responsabilidad de mantener cierta imagen ante los demás. Esto solamente logró que Viola se sintiera aún más frustrada, atrapada en una vida que no sentía como suya. Horas más tarde, cargada de molestia, Viola se desahogó con Victor y Alice se refirió a su madre con desprecio, llamándola una anciana amargada de lengua venenosa y con un maquillaje tan exagerado que resultaba hasta aterrador. Victor le dice que ese vestido le queda muy bien, pero Viola reaccionó con fastidio ante el cumplido. Poco después, anunció su intención de irse a vivir con ellos, lo que provocó una discusión con su hermano. La situación se calmó cuando Rob apareció, elogió sinceramente el vestido y esa sola frase hizo que Viola cambiara de actitud y dijera con una sonrisa orgullosa que tal vez lo usaría más seguido cuando los visitara. Más tarde, esa noche, Viola decidió pasarla en el cuarto de Alice. No tenía intenciones de fugarse, pero aún así trajo su equipaje, como si esperara quedarse una buena temporada. Propuso organizar otra noche entre chicas, solamente ellas, y dijo que además había llevado algo especial para regalarle a Alice. Sin embargo, al abrir la puerta de la habitación,
habitación se encontró con Cuff, que ya estaba allí instalada. Viola no tardó en reprocharle su falta de modales por llegar sin previo aviso. Alice, sin preocuparse, minimizó el asunto, diciendo que no era algo tan grave. Viendo esto, Viola terminó aceptando la situación con indiferencia y le ofreció a Cuff un pijama extra para que pudiera quedarse a dormir con ellas. Durante la charla, el tema volvió a girar en torno a Hervera. Mencionaron que estaba molesta desde Navidad, pero mucho más con Walter. Durante la conversación, Viola llevó la conversación hacia un tema más personal y le preguntó a Cuff si había alguien que le gustara. Para evitar responder, Cuff reaccionó con rapidez y comenzó a hacerle cosquillas. Sin embargo, ese momento fue interrumpido cuando Alice, con un tono más serio, le preguntó directamente a Viola si tenía algo que contarle. Fue entonces cuando la joven reveló que había llevado consigo el antiguo registro de los sirvientes que trabajaban en la mansión durante la época en la que el protagonista lo maldijeron. Luego, las tres chicas se acomodaron para dormir juntas en la misma habitación. Mientras tanto, en otro lugar, Dalet, la bruja que ya había aparecido anteriormente, comenzaba a tramar un nuevo plan que parecía estar dirigido contra el protagonista. A la mañana siguiente, Hervera, la madre de Viola, se dio cuenta de que su hija no estaba en casa. Al no encontrarla, interrogó a su hijo Walter, quien quedó sin saber cómo explicarlo. Mientras tanto, Zane tuvo un encuentro con Dalet, quien le pidió que le dijera algo a las demás por ella. Más tarde, mientras Alice leía con atención el registro de los antiguos empleados de la mansión, encontró una anotación escrita por su madre. En ella hablaba sobre la aparición de unas mujeres vestidas de blanco que merodeaban por la casa. Intrigada, Alice consultó con Rob sobre ese extraño suceso, pero él le confesó que no recordaba nada al respecto. Antes de que pudieran seguir indagando, fueron interrumpidos por Zane y Victor. Zane se acercó a Alice y le dijo que traía un mensaje directo de Dalet. El contenido era claro, debían mantenerse alejados de ella, y eso incluía también a Zane y a Cuff. El protagonista quedó desconcertado por el mensaje, pero Zane trató de calmarlo, asegurándole que a pesar de todo, seguirían haciéndolo. Más tarde, mientras el protagonista y Zane estaban ocupados en sus asuntos, Alice se acercó para llevarles un refresco. Justo en ese momento, escuchó como Zane lo provocaba como siempre, insinuándole que deberían ser sinceros con Alice. El protagonista, en respuesta, dejó escapar unas palabras que hicieron que Alice, que estaba por entrar, se detuviera avergonzada al oírlas, y era que él la amaba. Después de un rato, el protagonista notó la ausencia de Zane y decidió ir a buscarlo. Terminó encontrándolo en la azotea, donde sostenía en sus manos el viejo registro que Alice había estado leyendo. Resultó que el mensaje que Dalet le había dado a Zane no era otra cosa que una orden: destruir ese documento. Para presionarlo, lo había amenazado con hacerle daño a Cuff si no obedecía. Zane, sintiéndose atrapado, no encontró otra salida. Al encontrarse con el protagonista, Zane fue incapaz de seguir ocultando la verdad y le confesó todo. A pesar de la presión, no había tenido el valor de destruir el registro, así que se lo devolvió. El protagonista, lejos de juzgarlo, le dijo que comprendía su situación y que aún seguían siendo amigos, por lo que le pidió que lo quemara. Zane quedó sorprendido por su reacción y le advirtió que Dalet los estaba vigilando. Zane utilizó su magia para simular que quemaba el documento frente a quien los espiaba, pero en realidad conservó un fragmento esencial. Luego le explicó al protagonista que con ese trozo que guardó sería posible reconstruir el contenido original más adelante. Como necesitaban que todo pareciera creíble, Zane le pidió a Victor que fingiera estar afectado. Victor interpretó el papel con total naturalidad para proteger el secreto de su amigo. Le dijo a Alice que él mismo había tomado prestado el libro del registro y que lo devolvería más adelante. Al escuchar eso, Alice se tranquilizó, ya que había temido que el documento se hubiese perdido. Luego, Victor le aseguró que pase lo que pase, siempre la va a proteger. Esa declaración tomó por sorpresa a Alice, quien recordó que su madre también le había dicho esas mismas palabras. Ella le dijo que se sentía feliz, pero le pidió que no se alejara de ella. Victor le prometió que permanecería a su lado y le propuso que fueran a tomar té juntos. Mientras tanto, él no dejaba de pensar en lo que Dalet estaba escondiendo. Si era algo relacionado con la bruja que lo maldijo, con su muerte o con una posible forma de acabar con esa maldición. Sentía que todo era un rompecabezas, lleno de piezas perdidas, pero estaba decidido a reunirlas para encontrar la solución que los liberará a él y a Alice. Por otro lado, Zane vio un gato y comenzó a hacerle gestos infantiles para llamar su atención, lo que provocó la risa de Dalet. Aunque Zane admitió que le resultaba molesto, se sintió satisfecha con lo que acababa de ver y decidió no intervenir por el momento. Al volver a su habitación, se quitó la máscara y reflexionó en voz alta, comentando que tal vez el karma sí existe al igual que el destino. En ese momento reveló algo impactante: el cuerpo de Sharon estaba acostado dentro de una caja. Por su parte, Victor recibió una carta de parte de Hervera, en la que le pedía que se reunieran en la mansión principal dentro de una
semana. Alice lo encontró revisando la carta y le preguntó cómo se sentía al respecto. Él confesó que no estaba tranquilo, ya que aún no había conseguido romper su maldición, así que no sabía qué esperaba su madre de esa reunión. Alice intentaba animarlo, asegurándole que todo saldría bien. Aunque él intenta mantenerse sereno, la ansiedad lo consume. Nunca antes su madre le había pedido hablar con él directamente. Siempre fue Rob quien gestionó la comunicación de la casa principal, por lo que no la ha visto desde que era un niño. Aclara que aunque siente miedo, eso no significa que no desea reencontrarse con ella. Alice lo comprende perfectamente. Victor confiesa que en realidad su deseo era verla después de haber vencido su maldición, y le duele imaginar que su madre aún cree que nada ha cambiado en él. Alice, conmovida, está a punto de consolarlo con una caricia, pero se detiene antes de hacerlo. En cambio, le propone acompañarlo, lo que le devuelve algo de esperanza a Victor. Cuando ella se marcha, él se queda reflexionando sobre sus sentimientos por ella, decidido a decirle de ello a su madre cuando llegue el momento. Mientras tanto, Rob informa a Cuff y a Zane que Victor y Alice han partido hacia la residencia principal. La noticia entristece a Zane al saber que Alice no estará cerca. Rob pide perdón, explicando que esto es algo que Victor y Alice deben enfrentar por sí mismos en algún momento. Durante el trayecto en carruaje, Alice le pregunta a Victor qué recuerdos conserva de la propiedad familiar. Él responde que apenas recuerda momentos tocando el piano o jugando. Luego le devuelve la pregunta y Alice dice que lo único que recuerda con claridad es a él. Cuando finalmente llegan, Alice queda impresionada por la belleza de la finca. En la entrada, Viola los recibe y le informa a Victor que Herbera los estaba esperando. Alice, por su parte, va a saludar a las sirvientas. Saluda al prota con un beso mientras él dice que siempre lo deja atrás. Después de tantos años sin verla, finalmente Victor se reencuentra con su madre. Lo primero que ella hace es señalar que aún no ha logrado romper la maldición. Sin embargo, él le responde con sinceridad que todavía necesita algo más de tiempo. Ante esta respuesta, su madre decide no presionarlo por el momento y le dice que puede quedarse esa noche, ya que conversarán más a fondo al día siguiente. Al salir de la sala, su hermano menor se le acerca, comentando que su madre parece estar de buen humor. Mientras tanto, Alice continúa saludando cortésmente a los empleados de la residencia principal. Cuando la escoltan a la habitación que le han asignado, se cruza inesperadamente con Herbera. Esta, al verla, la confunde por un momento con su madre, llamándola por su nombre. Al darse cuenta del error, se disculpa brevemente y se marcha. Es entonces cuando descubrimos que Sharon, la madre de Alice, había sido una gran amiga de Herbera en el pasado. Sin embargo, tras la muerte de Sharon, la actitud de Herbera se volvió mucho más distante y rígida. Más avanzada la noche, Victor aparece en la habitación de Alice para saber cómo se siente. Ella se alegra al verlo y ambos comienzan a hablar sobre su madre, ya que estaba previsto que el día siguiente tenga una conversación directa con ella. Alice se muestra entusiasmada con la idea. Por su parte, Victor admite que aunque solamente habían pasado unas pocas horas desde que se separaron, ya la había extrañado, por lo que ella dijo que se sentía igual que él. Después de eso, Victor se retiró a descansar. Al otro día, su hermana lo condujo hasta el sitio exacto donde había sido maldecido. Allí se reveló lo ocurrido en aquel momento decisivo. Sin previo aviso, una bruja apareció detrás de él y pronunció una maldición que lo condenaba a una vida sin amor. Desde ese instante, su destino había quedado marcado. Tras ese breve recorrido, avanzaron un poco más hasta encontrarse con Herbera, su madre. Ella no tardó en manifestar su desaprobación, reprochando a Viola que no estuviera tan cerca de Victor. Luego, dirigiéndose a su hijo, le comunicó que tendrían una conversación más seria durante la cena. Cuando llegó la noche y se sentaron en la mesa, Herbera explicó que el estado de salud de su esposo era extremadamente delicado y que por ello la familia necesitaba decidir quién asumiría el rol de heredero lo antes posible. Le concedía a Victor un plazo hasta la primavera para ya no estar maldito. Si no lo lograba en ese tiempo, el título de heredero recaería sobre Walter. Victor aceptó la condición, pero antes quiso tratar un tema que llevaba tiempo guardando. Mencionó a Alice y Herbera notó de inmediato el tono con el que él hablaba de ella. Entonces, él expresó sin rodeos su deseo de casarse con la joven. Sin mostrar emoción alguna, su madre respondió que eso no era posible. Le dejó claro que para su posición no tenía el derecho de escoger con quién estar. Aquellas palabras desataron la furia contenida de Victor. De inmediato, alzó la voz y liberó todo lo que tenía. Declaró cuánto lo habían sostenido Alice en sus momentos más oscuros, cuando ya no tenía fuerzas ni esperanzas. Afirmó con total decisión que sin importar los obstáculos, se casaría con ella. Antes de retirarse del lugar, Victor declaró que nadie podía encadenarlo. Dijo con firmeza que las clases sociales no significaban nada para él y que sus propios hermanos no eran piezas que su madre pudiera mover a su antojo. Luego, sin esperar respuestas, se levantó y se fue. Para su sorpresa, tanto Walter como Viola
lo siguieron sin dudar, mostrándole que a pesar de todo estaban de su lado. Herbera dijo que por primera vez reconoció en silencio que su hijo ya no era aquel joven sumiso que siempre obedecía sin cuestionar. Finalmente la había enfrentado. Ya de regreso en el carruaje, Walter y Viola se despidieron de Víctor con una expresión tranquila, como si confiaran en el rumbo que él había decidido tomar. Mientras tanto, en la villa, Alice los esperaba. Al llegar a casa, Víctor compartió con Rob todo lo que había ocurrido en la mansión principal. Luego de charlar y divertirse un rato, Rob se retiró para descansar, dejándolos a él y a Alice compartiendo un momento de calma bajo la luz tenue de la noche. Fue entonces cuando Víctor le confesó que durante la cena había mencionado sus sentimientos a su madre. Le contó que ella no le dio una respuesta clara, pero que eso no le importaba. Lo único que tenía claro era que para su amor, él haría todo lo posible y que no cambiaría, sin importar las barreras sociales que los separaban. Aún así, cuando él finalmente se quedó dormido, ella se acercó con delicadeza y le susurró al oído lo que no había podido decirle, que también lo amaba. Mientras el prota se entretenía armando una torre de cartas, Alice entró a la habitación, sorprendida por el silencio absoluto. Después de molestarlo, empezaron a hablar sobre la promesa que le hizo a su madre, romper su maldición antes de que llegue la bendita primavera. Aunque siendo honestos, él solamente le interesaba liberarse del hechizo para poder casarse con la waifu. Pero bueno, termina tirando su castillito y todo normal, hasta que la historia nos lleva al circo Géminis, donde aparece la bruja Kuf, que llama la atención de todos los presentes. Luego del show, un adolescente bastante lanzado intenta coquetearle, pero Saint se mete y lo frena. Ahí mismo, ambos se ponen a charlar sobre el futuro del circo, preocupados porque si alguien se entera de que son brujos, todo puede explotar. Saint, sin embargo, espera que eso no pase, ya que él ama el circo. Después, cuando ve que el niño le había regalado una rosa, Akov se aparece con una valija llena de objetos raros, todo para impresionarla. Aunque, si vamos al caso, solamente tiene la mente en ella. Sainz, por su parte, menciona que no sabe si vivir como humana o como bruja, pero él le responde que le da lo mismo mientras estén juntos. Más tarde aparece la otra pesadita obsesionada con conseguir los poderes de Saint, aunque todavía no se revela la razón del por qué. Kov va a visitar a sus amiguis y entre juegos con fuego y trucos crean una pileta improvisada. Después de bañarse y charlar sobre cómo terminaron en el circo, que la razón es porque básicamente el director lo pidió, Víctor se pone a pintar una especie de playa en la pared, pero justo cuando están en eso se descompensa y se cae, dejando a Alice totalmente en shock. Así terminó el día. Antes de irse, Kov le da un pequeño presente, una caja que concede deseos. Por supuesto, su primer pensamiento es imaginar a Alice. Al final entran a una sala mágica con habitaciones creadas por la imaginación de nuestro prota. En la primera ven múltiples versiones de Alice, todas distintas. En la segunda se muestra una escena romántica con Kov que lo deprime, ya que ve que él no puede hacer eso. La tercera sala es un teatro en el cual él da un concierto de piano, cumpliendo su sueño de tocar ante el público. Pero cuando toca el turno de la última, él prefiere evitarlo, pero Alice va a ver qué es lo que se esconde, y lo que encuentra es una escena suya a punto de casarse, lo que obviamente la pone muy feliz. Los días pasaron sin mucho cambio. El prota seguía con su clásica rutina de golf, mientras Alice lo distraía hablándole despacio. Mientras tanto, Viola, que no podía usar maquillaje porque no la dejaban, decidió practicar sus habilidades artísticas nada más y nada menos que en Walter. Y ojo, que el resultado fue tan bueno que al chico se le ocurrió un plan bastante retorcido: vestirse como chica, conquistar al duque y después decir quién es para que lo deshereden. Sí, está bastante loco. Lástima que no le funcionó, porque apenas intentó hacer algo, el prota le cortó el rollo sin dudar. Igual, desde ese día, el muchacho quedó encantado con ese nuevo flow. Cosas que pasan. Ya más entrada la noche, el prota estaba por tomarse su té tranquilamente, pero de pronto es llevado a una charla mentalmente con Dalet. Esta le dice que Zane usa su magia para alterar el tiempo, lo cual revela que ella ya conocía ese poder desde antes. Incluso el diario quemado se reaparece como si nada. La cosa se pone intensa porque la tipa necesita poder controlar ese hechizo, así que le ofrece al duque un trato, que él le dé el poder y ella se encargará personalmente de ayudar para que pueda sanarse.